campeones. Bienvenidos a Fútbol de Barro. Hoy realizamos nuestra primera entrevista a un amigo, entrenador, UEFA Pro, Rodrigo Betrián, nacido en Fraga, que ha estudiado en la Federación Catalana de Fútbol, ha entrenado en Cataluña, ha entrenado en Aragón y también ha hecho una incursión en el extranjero en Kuwait y Dubái. Esperemos que os guste y empezamos ya. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Salva, un ¿Qué placer. tal? ¿La familia Bien, bien? ¿Todo bien? todo bien. ¿Tú qué tal? Me alegro. Bien, aquí como siempre entrenando. Defínete un poquito como entrenador para que la gente que no te conozca y siga Fútbol de Barro pueda Ujú. conocer un poquito. Muy bien, pues empecé a entrenar hace unos 10 años, más o menos, en Barcelona. Cuando vivía en Barcelona, me empecé a sacar las licencias de entrenador. Sí que tenía experiencias previas, pero bueno, con el nivel uno, nivel 2 y luego 3, pues he estado en fútbol base, como puede ser Unificación Belviche, Athletic Sant Just, Martorell. Y luego me uní a la Barça Escola en Barcelona y ahí me salió la oportunidad de irme fuera con un rol más de coordinador, director técnico. Estuve un año en Kuwait y luego 3 años en Dubái y regresamos a España y bueno, cuando volvimos, ya no volvimos a Barcelona, volvimos a Fraga, a Huesca, que soy de aquí, y aquí empecé a vincularme más con primer equipo. Cuando volví empecé a hacer asistente del primer equipo, que estaba en regional preferente, que es la categoría que está por debajo de tercera red en Aragón. Cogí el equipo como primer entrenador a final de temporada por un cambio de entrenador y la temporada siguiente pues lo volví a coger yo como primer entrenador y conseguimos el ascenso a tercera red. Por motivos varios no continué en el club y salí a entrenar a otro regional preferente aquí, al Sariñena. Y este año empecé sin equipo y ahora, pues desde hace 2 semanas, estoy otra vez en la regional preferente de aquí con la Peña Fragatina, el otro equipo de Fraga. Muy Así bien. que ahí estamos. Y en paralelo, Dilatada, sí, dime, dilatada la dime. experiencia. Bueno, ahí estamos. En paralelo a esto, llevo 3 años desde que volví de Dubái, que monté también mi proyecto de academia de tecnificación, seguimiento individual de jugador, entrenamiento individual. Y con esto también, la verdad que esta temporada está yendo muy bien. Sí. De acuerdo. Hablaremos de tu incursión en el extranjero, porque no deja de ser también fútbol base, Ujú. y luego hablaremos de ello. Pero, ¿qué es aquello que en tu modelo de juego no puede faltar? Aquello que tú digas, hostia, esto es mi ABC. A nivel juego, ¿eh? Sí, 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 a nivel juego. Pues lo primero que le tenemos que dar el mensaje al rival de que el balón lo queremos nosotros y esto ya condiciona que cuando ellos lo tienen, pues queremos condicionar mucho el recuperarlo. No me importa ser un equipo que se estire un poquito, pero creo que eso al final acaba valiendo más que el hecho de que un rival te empiece a bailar. Eso es lo que más me cuesta como entrenador, es tener la sensación de que el rival está manejando mejor que yo el balón. ¿Vale? Luego es cierto que la categoría te pone en su lugar, ¿no? Y muchas veces acaba marcando el tipo de juego que tú puedes hacer, ¿sí? Tampoco en mi modelo de juego está la idea de tener el balón porque sí, ¿vale? Ese debate creo que en general ya en el fútbol se ha superado, en general. Pero sí que al rival le quiero lanzar el mensaje de que va a sufrir, de que vamos a defender hacia adelante y de que vamos a ir a por él. Luego, lo que haga yo con el balón, si en 3 pases puedo llegar y puedo generar, o un día vamos más con centros laterales o juego más vertical, esa será mi forma de utilizar el balón. Pero lo que sí que tengo claro es que cada vez que el rival me da más de 6 7 pases, ya
ya quiero recuperarlo. Sí, porque la tendencia actual es de que casi todo el mundo te viene en bloque alto a presionar, te Ujú, empareja y, y al final, si puedes superar esa presión, ujú, ya comienza a ser una transición, porque hay mucho espacio por detrás y ujú, la velocidad del juego eh, cada vez es más rápida. ujú, Y ahí te quería preguntar tú, a ti, porque tú también eres preparador físico, aparte de entrenador, ujú, eres licenciado, eh, y quería saber cómo, cómo puedes entrenar tú tal y como ahora ha cambiado el fútbol, ¿no? Porque sí que ahora hay ujú, entrenos más específicos de fuerza, pero todas ujú, estas trayectorias que hacemos de presión, sobre todo en presión alta, y ujú, luego muchas veces tenemos que replegar, ¿cómo ujú. lo trabajas? Sí. Cómo incides en eso? Porque para mí es importante, porque a mí también me gusta, tú lo sabes, intentar Ujú, presionar alto y ujú, robar cerca. Y muchas veces el que el jugador cambie el rol, no en la presión tras pérdida, pero sí en el repliegue, en caso de que ujú. esa presión tras pérdida no sea fructífera, cómo recular, ¿no? Y cómo recular bien, además. Mm. Pues es un gran tema, ¿eh? Y esto creo que eh, está en continua evolución, ¿no? El tema de la preparación física en el fútbol. Cuando nos conocimos tú y yo, hace casi ya 8 o 9 años, todo era integrado, ¿no? El balón tenía que vehicular toda la preparación física y es cuando hubo una transición importante. Si pensamos cuando tú y yo éramos jugadores, se entrenaba el físico como el atletismo, ¿no? Era correr, pretemporadas insufribles, 2 semanas sin balón, y de ahí se pasó a todo el entrenamiento integrado con el balón y a comprender muy bien el entrenamiento de la fuerza en el fútbol, las situaciones reducidas, la dinámica intensiva de acción, los metros cuadrados por jugador y a través de los juegos reducidos y la evolución y los distintos constreñimientos en los juegos reducidos, pues trabajar muy bien la fuerza en el fútbol, ¿no? Y ahora el nuevo paradigma, incluso en el alto rendimiento, es que, como van siempre con el GPS, se han dado cuenta, ya hace 2 o 3 años, que en la semana de entrenamiento faltaban distancias más largas. Faltaban esas carreras de partido de 40, 50, 60, 70 metros, ¿vale? Y entonces se está integrando cada vez más el entrenamiento en espacio real, ¿vale? Muchas veces pensamos que el espacio reducido favorece poner al jugador más en compromiso en la toma de decisiones, que piense más rápido, pero si lo piensas, eso es solo en la fase del balón, de tener el balón. Cuando no tienes el balón, realmente lo que puede complicar más al jugador y ponerle más desafío, más reto, es un espacio más real, ¿no? Si tú quieres preparar una semana una presión muy alta, muy agresiva en intermedias, en la que con 3 4 jugadores quieres cubrir a 6 7 8 de rival, pues seguramente lo que más te va a ayudar a optimizar esos comportamientos en el partido son que lo pongas en el medio campo que tengas disponible, ¿no? Y que lo hagas pues en formato oleadas, ¿no? Pero que 4 o 5 jugadores también a nivel mental, emocional, vean el campo que tienen que cubrir y que además que lo pueden cubrir, que una buena presión en intermedias, dominando bien la constante reubicación tuya en función de cómo se mueven los rivales, pues que lo puedas hacer, pero lo que más te va a preparar al jugador en ese contexto es hacerlo lo más parecido a la distancia que se va a enfrentar en la competición, porque muchas veces el jugador, en mi experiencia, y esto lo veo más con el seguimiento individual que hago de ellos, que llevo chavales entre 10 años y 17, y a los 13 14 ya los empiezo a preparar bien físicamente, o sea, de intentar ponerlos al 100% de sus posibilidades. Y muchas veces cuando los empiezo a llevar en individual y les pones en un contexto real, una demanda real de a lo mejor pues acercarte a los 60 70 sprints que tiene que dar en un cadete división de honor en un partido, por ejemplo, pues te sostienen 15 o 20, ¿no? Entonces, claro, el jugador, al final, ¿qué hace? Se acaba dosificando, ¿no? Entonces, muchas veces tu preparación física
pues es cierto que acaba condicionando tu toma de decisiones también, ¿vale? Hay jugadores que a lo mejor no, en vez de que no entienden tácticamente el concepto de ofrecer una línea de pase de seguridad, de continuidad, de progresión, de tercer hombre, lo que sea, muchas veces no lo hacen porque no les da condicionalmente, ¿vale? Y a nivel defensivo es muy parecido. A jugadores que les pidamos una buena presión alta emparejando o en intermedias o como sea, siguiendo más, siguiendo menos, muchas veces no lo acaban haciendo tan bien como nos gustaría porque falta esa componente. No sé qué opinas de esto, ¿eh? Es un poco... Sí, sí, eh, incluso cuando hablabas del juego reducido, de que cognitivamente ayuda al jugador a tomar mejores decisiones en una velocidad mayor, eh, y luego has pasado a que a nivel defensivo yo también concibo de que eh, ofensivamente, ahora se está viendo, ¿no? Por ejemplo, Rafinha en el Barça, esos sprints continuos a la espalda, claro, son 60-70 metros que está haciendo constante y cuando, sí, sí. si no es presión, también hace unos sprints que dices, hostia, mantener eso, si no estás bien Ujú. físicamente, es imposible, ¿no? Hablamos de la élite, pero en Sí, chicos sí. jóvenes hablamos de, quizá en infantil de primer año no puedes tocar tanto el físico, pero ya a partir de cadete de primer año, cadete de segundo año, Correcto. Sí. ya pueden tener ese nivel físico más óptimo. Ujú. eh, sí que cuesta encontrar jugadores que sean capaces de aguantar dos, tres desplazamientos en distancias largas. También te Ujú. digo, nosotros creo que como en casi la mayoría de clubes el espacio que tenemos tampoco es el Claro, indicado como para poder trabajar distancias largas, porque claro. mejor tenemos un día de medio campo y el resto de días es súper Ujú. reducido y claro, tienes que hacer virguerías. Pero bueno, Totalmente. Totalmente. Y muchas tenemos que veces estar. pasa, sí, sí, pasa a ¿Qué? algunos ¿Qué? equipos que el día que tienen el medio campo, encima es el viernes, por ejemplo. Claro. Entonces, si es el viernes, la distancia real siempre a mitad de semana. La fuerza, lo más lejos que puedas de la competición, por el impacto que tiene en el músculo, ¿vale? Pero la resistencia tiene un impacto más general. Es la que, aunque muscularmente estés bien, puede hacer a un jugador sentirse fatigado en general, ¿no? Que entonces no te llegue fresco a la competición, ¿no? Y es complicado, es muy complicado en el fútbol base tratar de poner juntas todas las variables, es muy complicado. El hecho también de poder disponer o no de un preparador físico. Es cierto que hoy en día uno mismo se puede autoformar y en el mundo del fútbol yo siempre he visto una predisposición de la gente bestial a compartir lo que saben, lo que han estudiado, lo que han aprendido. En ese sentido somos privilegiados, pero también no es lo mismo que estés tú entrenando en equipo con un chaval que te echa una mano o que estés tú con otro entrenador asistente también en condiciones con una experiencia similar a la tuya o incluso más allá que la tuya, ¿no? Como nos pasó a nosotros en Martorell, que yo Correcto. fui de primero y tú fuiste de segundo, pero tú sabías muchísimo más de fútbol que yo y de futbolistas, pero por circunstancias, pues a veces eran estas cosas, ¿no? Yo siempre, a mí siempre me gustaría tener gente a mi alrededor que sepa más que yo. Por ejemplo, ahora en la Peña Fragatina o en el Fraga hace 2 años, tenía a un preparador físico ahora y en el Fraga, dos chavales de INEF de 22 años, pero que saben muchísimo más que yo cuando entras en temáticas de dinámicas, cargas, volúmenes, el wellness, el Claro, RPE. porque se han actualizado mucho más tarde de Claro, lo que tú lo hiciste. Y entonces hay claro. novedades que tenemos que estar autoformándonos constantemente, porque es que Ujú. eh, nosotros, mira, en el club que estoy, en San Gabriel, hay un grupo de un juvenil A femenino de preferente que todas utilizan GPS Ujú. en los entrenos.
Y claro, Sí, sí, pero bueno, es un grupo que son 4 o 5 personas y pueden controlar un poco todo. claro, No es mi caso. En mi caso estoy claro, bastante solo, claro. pero la realidad es esa, que el físico en el fútbol actual está condicionando mucho el juego. Y te Ujú, quería preguntar una cosa, porque dentro de esto, a nivel físico, ujú, eh, yo no soy una persona que trabaje mucho el físico, porque se me ujú, escapan muchas cosas. Sí que intento más o menos las cargas que no afecten previas al día de partido, pero no le meto mucho énfasis porque no es que haya desconocimiento, pero tampoco un conocimiento amplio como para realizarlo. Pero sí que me doy cuenta que el jugador mentalmente se dosifica en partidos donde relativamente por clasificación van a ser más fáciles, y en cambio ujú, en partidos que se pueden complicar, ya sea por el rival, porque esté arriba en la clasificación, porque sea un derby, porque el campo sea de unas dimensiones más pequeñas a lo normal y haya más juego directo, etcétera, etcétera, el jugador mentalmente da un nivel altísimo en esas circunstancias. A pesar de que ujú, a lo mejor físicamente en otros partidos hayamos notado que, o sea, pues nos ha faltado mucho más ritmo de juego, más velocidad al transitar, etcétera, ujú, lo achaquemos a lo físico, y a ujú, veces creo que puede ser porque a nivel mental desconecta un poco, porque el partido como que no me pone, ¿no? Que ujú. no me excita tanto. Sí, sí. A ver, hay que partir de la base de que tanto tu caso como mi caso somos personas que entendemos el fútbol como un todo, ¿no? Y al jugador como un todo. Entonces, cuando hablas de preparación física, muchas veces estás hablando de lo que pueden ver tus ojos, ¿no? De cómo corre un chaval, cuántas veces corre, cómo frena, cómo acelera, con qué potencia, cómo salta, cómo golpea. Pero al final todo eso no se puede olvidar de que está totalmente relacionado con las emociones, ¿no? Mm. Entonces, un chaval motivado, comprometido, por factores que dices, por el derby, por el tipo de partido que va a ser, por el tipo de campo en el que van a jugar, no es lo mismo jugar en el campo yo qué sé, del San Joan d'Espí que del Hospitalet, ¿no? Entonces, eh, está totalmente relacionado. Hay estudios incluso hoy en día, ¿no? que lo correlacionan. E incluso en el mismo partido, mucho jugador, entre el esfuerzo que te aporta cuando tiene el balón y cuando no lo tiene, ¿no? Cuando tiene el balón le sale la energía para coger balón, intentar regatear, irse de tres, una carrera de 60 metros, pierde el balón, se agacha, dices, Buah, lo tengo que cambiar. No defiende una, le vuelve a llegar el balón y vuelve a intentar el mismo sprint, casi con la misma potencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que muchas veces también la labor que podemos hacer como primer entrenador, pues es saber esto, ¿no? Es que intentando mantener la motivación alta de los jugadores y la confianza también muchas veces, porque los va a condicionar mejor para correr más, para correr mejor, ¿no? Para ser más comprometidos con el equipo. Correcto. Te quería hacer, nada, una breve pregunta, que es, ya que has tenido la incursión en el fútbol amateur después de venir del extranjero, Uh -huh, ¿qué diferencias ves entre fútbol base y fútbol amateur? Yo también pasé por ahí uh y -huh. tengo eh, mis ideas sobre eso, pero bueno, cada uno lo ve de una manera diferente y me gustaría saber cómo lo ves tú. Diferencias, Pues grandes sí, rasgos, ¿eh? sí, sí. A ver, en primer equipo, y esto me consta que también pasa incluso a niveles más altos, como puede ser primera división, segunda división. El jugador solo entiende una cosa y solo le tienes que transmitir una cosa que te va a comprar casi siempre, ¿no? Con excepciones. Y es que el domingo rinda. El domingo él rinda y que ganes el partido, ¿no?
Y esa es la máxima, que tus jugadores rindan y darle las herramientas para que rindan como tú además crees que tu equipo va a rendir mejor, ¿no? Ya no enseñas a un jugador a jugar a fútbol, le explicas a un jugador cómo vamos a jugar nuestro equipo, ¿no? Que no es lo mismo. En cambio, en el fútbol base, es mi opinión, y aquí entiendo que hay mucha tensión por la parte de los clubes, pero incluso en las categorías más altas, incluso en División de Honor, el objetivo es la formación del futbolista, ¿vale? Y aquí yo no quiero decir que formar no está reñido con ganar. No, es lo mismo, ¿vale? Bueno, más que con ganar, con Porque competir. Con competir. con competir, exacto. Aumentar tus posibilidades para ganar, ¿no? Porque muchas veces te encuentras con jugadores en el fútbol formativo que les falta el gen competitivo. Se han adaptado a las demandas de un fútbol más competitivo y siguen viéndolo como simplemente un juego, entonces se comprometen con unas acciones pero no con otras, no se comprometen con su mejora. Pero el vehículo principal, la palabra clave en todo el fútbol base tiene que ser aprendizaje, crecimiento, ¿vale? Y ya te digo que muchas veces eso tiene que ver con competir mejor, porque es que el fútbol sigue yendo de esto, sigue yendo de marcar más goles que el rival para ganar el partido, ¿no? Y en cambio eso, en un primer equipo, la palabra clave ya no es aprendizaje, es ganar el domingo, que el jugador Rendimiento. ante la afición, ante los medios, ante él mismo, ante los compañeros, ante los rivales, rinda, ¿no? Entonces, claro, hay aspectos en los que el jugador ya no le puedes pedir según qué cosas. A lo mejor en primera división sí, en segunda división sí, en primera federación, en segunda federación, pero sobre todo lo que es fútbol amateur, yo creo que al jugador hay que pedirle que rinda el domingo, que esté comprometido con el equipo y que haya una buena dinámica y una buena sintonía, ¿no? Y ahí también el entrenador tiene que hacer una adaptación. A mí, por ejemplo, me costó mucho la primera temporada y conseguimos objetivos y subimos a tercera red, pero creo que en este sentido estaba todavía con ese cambio de chip entre lo que es entrenar a un fútbol formativo, aunque fuera de mucha exigencia, y lo que era entrenar a un primer equipo, ¿no? Y luego, incluso dentro del fútbol base, y esto es algo que acabo de ir consolidando con los años y tú seguramente estarás de acuerdo también, es que hasta una edad los jugadores te lo compran todo, absolutamente todo, que para mí es esa edad es cadete de primer año, al menos aquí en Aragón, Lleida, a lo mejor en Barcelona y área metropolitana es diferente, pero aquí lo veo muy claro porque tengo dos chavales con los que llevo trabajando, uno es cadete de segundo año, pero trabajo con él desde el año pasado. Y entonces con este chaval ahora ya incluso trabajando con él a nivel individual y basándonos en su mejora individual, ya hay cosas que le tengo que vender. Y que el año pasado no. Yo el año pasado todo el feedback que le daba, veíamos juntos sus vídeos de los partidos, le entrenaba en campo individualmente, digamos aspectos muy de detalle de jugador, de posicionamiento, de mucho detalle micro, y lo compraba todo. Y ahora incluso conmigo hay cosas que ya se las tienes que vender, ¿no? Y en cambio ahora mismo estoy con otro chaval justo un año menos que él y eso, me recuerda mucho a él hace un año, ¿no? Porque te lo compran absolutamente todo, ¿no? Entonces también eso te da idea a veces de qué entrenador te puede servir para ciertas edades, qué entrenador te puede servir más para otras, qué entrenador está totalmente más focalizado en la mejora del jugador, pues va a ser un excelente entrenador para categorías más inferiores. Y otra idea que se ha consolidado en mí muy fuerte, que creo que será difícil que me convenzan ya de lo contrario, es que los mejores entrenadores tendrían que estar en alevín y en infantil. Pero los mejores, ¿eh? No tendría que estar en el juvenil A en división de honor. El mejor entrenador formador tendría que estar en alevín y quizá ya en Benjamín A. Y digo estas porque también creo que más abajo ya el jugador todavía viene de unas edades muy tempranas en las que está todavía muy basado en el egocentrismo y en el individualismo, ¿no?
pero en Benjamina, Alevín B, Alevín A, hay como una explosión, como que se conecta todo en su cerebro, entra en juego el juego en equipo, el trabajo en equipo, y ahí es donde tendría que estar los entrenadores más talentosos. Ahí creo que estamos todavía en el fútbol base haciendo cosas muy mal, muy, muy mal, a nivel general, ¿eh? Ya que has introducido un poquito lo que haces con estos chicos a nivel individual, me gustaría saber si tú cuando haces este asesoramiento, sobre todo que ya que son jugadores que juegan en posiciones bastante claves en sus equipos, creo que uno es, Ujú, ¿no? Es medio centro. ujú. ¿Has tenido feedback con el entrenador o tan solo lo haces visionando sus partidos y Ujú. sacando es el modelo de juego de ese entrenador? ¿O has tenido feedback con él diciéndole, oye, qué utilizas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta? Porque claro, a mí lo que me choca mucho de los centros de tecnificación, Ujú. que no es lo que Sí. tú estás haciendo, porque me consta que Ujú. es diferente, pero los centros de tecnificación que hay, que están muy bien, ¿eh? No, no, Ujú. no estoy en contra de ellos, pero sí que me generan dudas. Ujú. A veces, si no hay un feedback con el entrenador de club que tienen estos chicos, Claro. claro, uno tira piedras al otro, porque igual le estás, pongo un ejemplo, Ujú. un modelo de juego que no sea asociativo, que sea directo y que el jugador tenga que ir a ganar duelos y ganar Ujú. juego aéreo y resulta que en el centro de tecnificación solo está haciendo paredes y control pase y cosas así. Entonces, a mí me gustaría saber si tú tienes ese feedback con el entrenador, por ejemplo, de Atleti Segra o Ujú. que Total. Eso es un punto excelente, Salva. O sea, yo tengo esa comunicación siempre que me es posible con el entrenador. Hay entrenadores que posiblemente por experiencias negativas anteriores son reticentes, pero lo más importante, lo que siempre respeto es qué le piden a ese jugador en su equipo. ¿Vale? Justamente hablábamos de este chaval del Segre. Bueno, pues es un equipo que hace un fútbol muy vertical y muy efectivo, ¿vale? Entonces, yo como concepto, si algún momento mi proyecto actual se convierte en una academia de tecnificación no puede tener ciertos elementos de lo que puede ser un modelo de juego. O sea, yo no creo que una academia de tecnificación le tenga que enseñar en la demarcación del lateral, pues fundamentos que tiene que hacer sí o sí. Bueno, a lo mejor puedes practicar, pues, dobladas, incorporaciones, meterse para jugar por dentro, sacar centro lateral, pero no le puedes pedir eso, no le puedes decir al chaval que eso es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Tú le puedes dar herramientas, pero no le puedes decir que eso es lo correcto y que no es correcto, ¿no? El chaval este que juega de pivote, pues ha ido adquiriendo cada vez un rol más defensivo y yo no le puedo decir que como pivote a veces también es importante que se incorpore de segunda línea, que se lateralice para dar una solución ante una presión alta, porque eso ya es terreno del entrenador, ¿no? Entonces, cualquier conversación táctica con este chaval, cuando vemos un vídeo suyo de un partido, lo primero de todo es cuál fue la charla del míster, cuál era el plan de partido, qué te pidió a ti, qué queríais hacer. Siempre partimos de ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues analizamos comportamientos, analizamos soluciones, ¿vale? Pero es muy importante este punto y aquí yo creo que es como todo, pues es posible que haya academias de tecnificación ya que han adquirido un volumen importante, que no deja de ser un negocio y cuanto más voluminosidad le des a tu proyecto y cuantos más fundamentos tengas y más técnico-táctica y todo eso, pues como que más vende, ¿no? Pero hay que ser honesto y hay que respetar el rol de cada entrenador. También hay otro caso de algún chaval que llevo que yo creo, mi opinión,
juega en una posición que no es la mejor en la que podría desenvolverse. Yo eso jamás se lo voy a decir para empezar al chaval, porque le generaría un conflicto. Ahí hay que ser muy profesional. A lo mejor lo puedo hablar en algún momento con su padre, con su madre, pero al chaval nunca le puedes ir a decir, ves, claro, es que te pone de punta, es que tú no eres punta, es que tú eres media punta o eres extremo, o a uno que le pone de carrilero porque no tiene entrada por dentro, pero es un chaval que realmente es para jugar por dentro, ¿no? Ahí hay que ser muy profesional, morderte la lengua, porque también yo soy entrenador también, y ya te quitarte el gusanillo con tus jugadores de tu equipo. Pero cuando asesoras individualmente a un jugador, le tienes que dotar a él, en su contexto específico, de las mayores soluciones. Y a veces juega en esa posición, sabiendo el entrenador que no es su mejor posición, pero como es Sí, mejor jugador que cualquier otro de la plantilla, también. sabe que le va a rendir más en esa posición. Entonces, Exacto. Sí. es esa encrucijada de decir, yo como entrenador sé que este jugador no es su posición, pero como sé que Ujú, me va a rendir más que cualquier otro de los que tengo en esa posición, ujú. lo mantengo Sí. ahí. Entonces, posiblemente sea un beneficio colectivo, no Ujú. propio del entrenador, y a lo mejor el jugador pues no se siente tan cómodo, ¿no? Y a lo mejor Totalmente. su evolución acaba siendo más tardía, Sí, sí, así porque es. no está dando su 100%. Pero claro, es que esto, por eso te decía, la comunicación con el entrenador creo que debería ser básica. O sea, Sí, sí, yo nosotros, siempre que puedo es fundamental, ayuda mucho más porque yo le puedo preguntar a un entrenador, pues, ¿qué quiere específicamente de este jugador? ¿Qué quiere potenciar? Y no lo voy a entrenar yo porque sepa más que él, porque es mi rol. Su rol no puede ser el típico entrenador de fútbol base con 20 chavales, mejorar a cada uno individualmente en cada entreno. En cambio, mi rol sí que es ese. Yo le puedo dedicar ese tiempo a su jugador para mejorárselo, ¿no? Entonces, fundamental, a siempre que mí, puedo. a mí me pasa porque tengo un portero que ya el año pasado lo tenía y un día el padre me vino y me dijo, oye, Salva, ¿qué es lo que ves que tenga que mejorar mi hijo? Porque él va una academia de porteros donde hacen su Ujú, entreno específico. Entonces yo le dije, mira, bajo mi punto de vista, esto y esto lo tiene que mejorar. Si dentro de su escuela de tecnificación puede sacar tiempo y espacio para que el jugador pueda mejorar esto, ujú. pues bienvenido sea, porque al final dentro de nuestro modelo de juego se va a ver repercutida esa mejoría. Ujú. Lo hizo, mejoró, pero no hubo comunicación directa entre su entrenador Ya, y el ya, entrenador de porteros, ya, ¿entiendes? Entonces ya, ya, tuvo que mediar el padre, ¿vale? Y ya. a mí me gustaría que todo aquel que es libre de elegir ir a un centro de tecnificación, tener un asesor Ujú. individual, lo que sea, que se le comunique al entrenador y que al final también te digo que hay entrenadores que son muy opacos y dicen, no, no, yo no quiero que nadie Totalmente. sepa mi receta, ¿sabes? Y en Sí, eso, sí, antes tú has dicho, hostia, me he encontrado en el mundo del fútbol que somos muy abiertos a compartir y tal, pero también hay una gran mayoría de gente que no quiere compartir sí, porque cree que tiene una receta como la de la Coca-Cola. Y en eso me fijo sí, mucho en los sí, cocineros. Los eso. cocineros son completamente diferentes. Desde que salió Ferran Adrià y cambió un poco el universo de la cocina, ellos Ujú, se ayudan mucho más y comparten ujú. mucho más que en el Ya, mundo del ya. fútbol, ¿no? Es Que verdad sí, esto, ¿eh? a nivel élite sí que se ve mucho más. Hay muchas plataformas donde tú puedes ver a Mitchell del Girona o cualquiera Ujú, hablando de sus presiones o sus repliegues, etcétera, etcétera. Pero a nivel casero, es ujú. como tú estás en mi grupo, yo te tengo que ganar, ¿qué te voy a decir yo? ¿No? Sí, Y sí, 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 asociar es esas así. armas que me parece una tontería porque yo soy de la opinión que nosotros como entrenadores tenemos un rol importante,
pero a nivel colectivo, para mí, somos un 20%, Ujú. porque realmente planificamos las sesiones, las estructuramos, las trabajamos, hacemos plan de partido, damos las charlas, los tenemos motivados, pero eso entra dentro de ese 20%, porque para mí el resto es el 80%, es el jugador, Ujú. que es el que toma la decisión, el que corre, el que repliega, el que presiona, el que Sí, hace el gol, sí. el que lo defiende, etcétera. Entonces, me parece que a veces esconder armas va un poco en contra de lo que es un grupo de gente que es apasionada a un deporte y que podríamos colaborar mucho más para aquello donde gente no llegamos, aprendamos de otros y nos nutramos todos, ¿no? De lo bonito y lo diverso que es. Porque esto Ujú. cada uno tiene su propia idea y su forma de trabajar. Así es. Muchas veces compartimos más con gente que no conocemos tanto, pero si ya se acercan a nuestro círculo, si está en mi grupo de la liga o Sí, entrenan sí. en el campo de al lado, cuidado, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, es así, es así. Sí, sí. Bueno, a ver si va. Yo creo que tiene que ir cambiando todo esto, tiene que ir evolucionando. Bueno, pues Mm. por ir acabando, un comentario sobre lo que somos. No sé si se ha cerrado. ¿Se ha cerrado? ¿No? Estamos. Espera, que no te veo ahora. Así ahora. Yo te veo. Sí. Eh, ¿Qué crees, qué opinas de los salarios que tenemos los entrenadores? Porque somos partícipes de inputs tanto positivos como negativos Ujú. al jugador, sobre todo en edades eh, que todavía están evolucionando y Ujú. que podemos darle mucho, pero también quitarle mucho. ¿Vale? Entonces, Ujú. creo que no van en consonancia, en mi opinión, no van en consonancia con todo el trabajo que desempeñamos. Ujú. ¿Y, y qué podríamos hacer para que esto se revertiera un poco o que hubieran más ayudas estatales a los clubes Ujú. para que también dijeran, bueno, vamos a invertir en conocimiento Ujú. y no en otras cosas que a veces son cosas no tan Sí, importantes? sí, sí, sí. Yo creo, te voy a dar mi opinión, ¿eh? A lo mejor me meto aquí también en un follón. O sea, seguramente hay que recibir más ayudas estatales, pero también es un tema que tiene que cambiar en los clubes, ¿vale? Yo creo que como actividad, yo ahora que también tengo dos crías pequeñas y bueno, vas entrando, ¿no? En lo que son las extraescolares, eh, actividades extra, la práctica de un deporte, aprender un idioma, aprender un arte, dibujar, la música. Bueno, eh, creo que los clubes no valoran como tienen que valorar a los entrenadores. Eso no está bien remunerado, eso no hay duda alguna. Y yo creo que también las cuotas que muchas veces se pagan por tener a tu chaval jugando a fútbol son muy bajas y ahí al final también es un problema, ¿vale? Y esto te lo digo, es una opinión mía, no sé si alguien más la comparte o no, pero creo que eso también es un problema. No deja de ser un negocio, por decirlo así, o una organización, un club de fútbol, tiene que subsistir. O sea, no puede de un año para otro decir, mira, a estos que les pagamos 100 vamos a pagarles 350 porque es que 100 ya son solo 5 euros la hora, las horas que están, que es precario o no, lo siguiente. Vamos a dar 350 porque ya 8 o 9 euros la hora que están, más la hora de preparación, el plan de entrenamiento. Al final un plan de entrenamiento no deja de ser un plan de formación para los chavales, ¿no? El analizar mejor el contexto competitivo, el rival, que también forma parte de una formación al jugador, porque si sigue subiendo de nivel, se va a encontrar que los entrenadores le transmiten esos análisis de rival que tiene que comprender y tiene que llegar a un buen plan de partido, ¿no? Entonces, creo que
Mi opinión es esa también. ¿Sabes? Que si yo he estado como coordinador, yo he manejado las cuentas de una coordinación de un club y te das cuenta que es que con lo que son las cuotas actuales, como dices, si recibes más subvención, sí, más sponsors, vale, también, pero haciendo una buena gestión en ese sentido, eh, ni con esa buena gestión te da para subir las cuotas tal y como está ahora. Claro, si el chaval aquí en Fraga paga 45 euros por jugar al fútbol, y eso implica 3 entrenamientos, el partido el fin de semana, las fichas, el seguro, todo, eh, yo pago 70 euros porque mi hija vaya a inglés 1 hora a la semana, ¿sabes? Claro, la profe de inglés, bueno, está titulada, ha estudiado, bueno, pero es que también a los entrenadores ahora se les pide el título, que ya no es como antes, sobre todo en Cataluña. En Cataluña ahora ya no, tú no pisas un campo sin tu título, sin tu certificado. Entonces, creo también que había que hacer un pensamiento al respecto. Va todo relacionado. Somos un Relacionado. país que culturalmente el fútbol está tan integrado en todo y lo hemos tenido siempre, que a lo mejor tendríamos que repensar un poco, ¿no? Cada año suben los precios. Antes con 20 euros en el Mercadona hacías una compra y ahora con 20 euros no haces ni el tercio de la compra que hacías hace 3 años. Sí, sí. Para ir a ver un rival y meterle la gasolina al coche, para ir a tus entrenamientos o al coche o a la moto, pues con 30 euros cubrías el mes. Ahora son 60. Sí. No se ha adaptado tampoco las infraestructuras de los clubes en Claro, ese sentido, porque ¿sabes? Porque subir la cuota es como, hostia, ¿sabes? entiendo que clubes, quitando Barça español, entiendo que clubes bueno, cualquiera de División de Honor, que sus equipos, sus primeros equipos estén en segunda red, primera red, incluso en alguna categoría superior, Ujú, quieran profesionalizar sus cuerpos técnicos. Pero claro, ujú. ¿a coste de qué? ¿No? A Sí, coste sí, de que un salario sea para el entrenador y que el entrenador tenga que pagar el preparador físico, el entrenador de sí, porteros, sí. el ayudante. O sea, llega un momento que dices, hostia, es que no da para No da, no da. mi ejemplo, Ya, o sea, claro. yo veo 6 partidos el fin de semana de mis Sí, sí. rivales. Y entonces, claro, si eso ya me tiene un coste, ¿cómo se lo voy a aplicar a otro compañero que venga a ayudarme? O sea, Sí, sí. Sí, sí. No, donde no hemos hablado de las canteras profesionales. Allí sí que creo que ahí eso sí que es, no entiendo de ninguna manera, no, pero no entiendo de ninguna manera los salarios que cobra alguna gente, de lo bajos que son, ¿eh? En canteras profesionales, que con un traspaso del primer equipo se llevan 20 millones de euros y que haya clubes, que no voy a decirte el nombre, que cojan entrenadores en prácticas para una infantil división de honor y les paguen cero, ¿eh? Y te ya, tengas que ir un chaval de Fraga que se fue a tal comunidad autónoma, inversión todo de su bolsillo, ¿eh? Una temporada entera en un club cantera profesional primera división, 0 euros. Un año claro, en prácticas. Esto sí que es lamentable. Eso sí que no tiene justificación. claro. No tiene No, justificación. te venden bueno, que dónde mejor que hacer tus prácticas, ¿no? En Sí, una sí, cantera profesional. Evidentemente va a coger un conocimiento que a lo mejor en un club de su barrio no lo va a obtener, pero hombre, sí, sí, esa persona tiene que sufragar unos gastos. Es que claro. a veces es ridículo, claro, y luego precisamente esos clubes eh, alardean Sí, qué bien, sí, de qué bien todo. hacen las cosas, ¿no? Cuando luego se nutren pues Sí, de los clubes pequeños porque ha emergido un talento, etcétera, en todos etcétera. los sentidos, sí, sí. Sí, sí. Eh, por ir acabando, tenemos nada, 2 preguntas. Una es sobre tu experiencia en el extranjero, primero en Kuwait Ujú, y luego en Dubai, ujú. en la Barça Academy. Eh, ¿qué te ha aportado a ti esta experiencia? Porque han sido 4 años, ¿puede ser? 4 años en total. Sí, sí, sí. Y en Lo que una, más me aporta. en la primera, prácticamente iniciarla tú, ¿no? La otra ya sí que Sí, ya sí, tenía, sí. ya tenía La ayuda, ¿no? academia la academia de Cuba y la empezamos de cero. La primera semana estábamos 10 niños
y acabamos la temporada con un volumen de unos 150-160. Y luego ya Dubái fue llegar a una de las 5 academias más grandes del Barça. Entre tecnificaciones, etcétera, 800 jugadores. Una barbaridad. Con programa de selecciones, compitiendo en la liga de ahí del país de academias. Y bueno, en cualquier caso, lo que más me llevé de esas experiencias fue valorar lo muy afortunados que somos aquí con el nivel que tenemos del fútbol, ¿vale? Sí que es cierto la precariedad del entrenador, etcétera, pero el nivel de los jugadores, de las ligas, de cómo están organizadas las ligas, los periodos competitivos, eh, todo, el conocimiento que tenemos de fútbol, España, somos la NASA del fútbol. Pero así de claro, ¿eh? O sea, somos el Apple, el Facebook y el Google con diferencia. Y digo España, no digo Europa, ¿eh? Digo España. Y bueno, y también hay mucho entrenador portugués con muy buen nivel y entrenador italiano también, cada vez más con muy buen nivel. Pero España, Portugal, Italia, España en el podio y luego Portugal, Italia, somos la cuna del fútbol a nivel mundial. Tenemos un know-how bestial y bueno, también pues algún entrenador joven español que se quiera sentir más valorado, pues tiene la opción de irse fuera, pues porque si aquí está en 200, si consigue con algún buen contacto irse a una academia de Dubái o a un club de ahí, pues vivirá del fútbol, ¿no? Y, y valorar esto, valorar también, aprender que hay talento en todos los países, eso sí, hay un talento bestial. El talento no entiende de nacionalidades, todo eso pueden ser aspectos culturales, pero el talento puro, la calidad técnica, incluso táctica, no entiende de fronteras. Yo he visto jugadores sirios, egipcios, emiratíes, kuwaitíes, de Sudán, de Sudáfrica, de Australia, de China, de Taiwán, de todos los sitios, que son jugadores que si estuvieran aquí en España, pues seguramente tendrían muchas más posibilidades de llegar a lo más alto y de que en el contexto en el que están, pues lo tienen mucho más complicado, ¿no? Al final todo el mundo quiere venir aquí, todo el mundo, su sueño es jugar en Europa, su sueño es jugar en el Barça o en el Madrid, no hay otro sueño de cualquier niño que quiera ser futbolista en el mundo, es su gran ilusión, jugar la Liga, jugar la Premier, jugar la Champions League. Sí, sí. Vale, y luego de todas tus experiencias, habrán sido positivas y negativas, habrás tenido aciertos y errores. Uh-huh. eh, sobre todo de los errores, ¿crees que Uh-huh. le has sacado mucho más provecho a ese aprendizaje? O sea, ¿has llenado tu mochila de más Uh-huh. de los errores que de los aciertos? Porque los aciertos al final muchas veces son más fáciles de, Uh-huh. de obtener el halago, Sí. pero el error siempre es criticado Uh-huh. y a veces hace daño, a veces hace daño, Uh-huh. porque Uh-huh. en un caso lo hacemos con mala intención, siempre Uh-huh. probamos cosas para que funcione y nos equivocamos, evidentemente, y somos Uh-huh. criticados por ello. Y creo que yo tengo la opinión de que aprendo más de esos errores que he cometido y creo que lo hablamos alguna vez, algún año en División de Honor me pasó, en Campo del Levante, por ejemplo, yendo ganando 0-2, con dos puntas, quité un punta para poner un centrocampista más y acabaron empatándonos, ¿no? Uh-huh. Y sí que es cierto que aquel año pues ese punto nos hizo salvar la categoría, matemáticamente quedando 6 o 7 jornadas, pero me di cuenta de que quitar para resguardar a veces no es lo correcto, ¿no? Uh-huh. Y yo aprendí de ese error y supongo que tú habrás tenido errores, evidentemente, como todos, y Sí, me sí. gustaría saber aquel que te haya marcado, que hayas dicho, hostia, esto no lo volveré a hacer más. Pues primero de todo, como dices, es así, en mi opinión igual. Sobre todo en el mundo del fútbol se aprende muchísimo más de los errores porque en el fútbol y en el deporte de competición
tu error te acaba dejando solo. O sea, en tu error te quedas solo. Cuando pierdes como entrenador, te quedas solo. Cuando coges una mala dinámica, te quedas solo. Y en cambio, en las victorias, pues todo coge un ambiente y un color diferente, todos son tus amigos, todos te apoyan y entonces eso inevitablemente hace que te cuestiones menos, porque somos personas, vivimos de la relación con los demás, de la empatía, de la conexión con los demás. Y en cambio, en el error, es que yo siempre que ahora visualizo mis errores como a nivel de juego, como el que tú has podido poner de ese cambio táctico que hiciste, o errores también a veces de gestión de la carrera, ¿no? De me voy a este club, no me voy, vale, me voy, mi relación con la directiva, mi relación con el entorno, con los pesos pesados del equipo. Siempre que visualizo esos errores, me veo solo, te ves solo, estás solo ante el peligro, ¿no? Y entonces no te toca otra que aprender. Y a base de desmoralizarte, hundirte, cuestionarte todo el tiempo, porque también los que somos entrenadores tenemos ese gen de cuestionarnos todo y por eso seguramente nos gusta esa profesión. Y también nos va la marcha. O sea, es una profesión en la que te caen por todos los lados, estás ejerciendo tu profesión delante de gente, siempre, con más o menos gente, pero siempre hay gente mirando y nos va la marcha. Entonces, yo el error que destacaría, a lo mejor, pues que me costó encontrar mi propia forma de liderar, al equipo, seguramente, por muchos prejuicios, ¿no? De que el entrenador tiene que ser duro, el entrenador se tiene que imponer, se tiene que imponer a base de autoridad, de grito, de etcétera. Pues como yo no soy una persona así por naturaleza, pues cuando me ponía en ese rol no sabía hacerlo. Entonces me pasaba de dureza o me pasaba de... no sabía manejarlo bien. Y esto ha sido un error que me ha penalizado. Me ha penalizado como coordinador cuando he tenido que dar explicaciones a una junta directiva y me ha penalizado también gestionando algún perfil de jugador. Porque eso, creía que si no mostrabas esa figura fuerte y de autoridad, no te ibas a ganar la confianza de la gente, no te ibas a ganar el respeto, ¿no? Y a veces es todo lo Y contrario, ¿no? a veces es todo lo contrario, exactamente. Es a base de estar, de currar más que nadie, de decir las cosas bien, de ser un ejemplo de positivismo, de optimismo y esa fue... De ayudarle, de ser cercano, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es ser como es uno, porque también hay gente que tiende más a ser así de forma natural, pues hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? Y cada uno tiene el suyo. Y muchas veces en el fútbol, sobre todo cuando nos faltan competencias, tiras de lo que has visto en Twitter, lo que te ha dicho ese, lo que te ha dicho el otro, lo que te han dicho en un curso de entrenador, ¿no? Lo que te han dicho en un curso de liderazgo y de negociación. Pero Y al final, los años, al final a cada uno nos lo- moldean como somos. los cursos están bien, pero cuando entras en el vestuario también estás solo, ¿eh? Sí, 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 total. Total, Vale, total. ya para acabar, cuéntanos un poquito cuál es tu próximo proyecto. Bueno, ahora estás Ujú, en la Peña Fragantina, ujú, pero aquel proyecto que digas, esto le estoy dando una vuelta, que supongo que es ujú, esto del asesoramiento a jugadores, ujú, que al final sea una academia. ujú. A medio o largo plazo, ¿cómo crees que lo tendrás? Pues va por ahí, es lo que has dicho, Salva. Va por... Me siento muy cómodo con el asesoramiento individual, ¿vale? Y ya no solo a jugadores, a familias también. Familias que a nosotros nos sorprende mucho, pero familias que a final de temporada están hechas un lío, porque no saben si seguir en el sitio en el que están, si irse a otro sitio porque van a estar en una categoría más. Y a veces, pues poderle decir a un padre, oye, que lo importante es que tu hijo juegue en el otro sitio. ¿Quién te ha llamado? ¿Te ha llamado el coordinador o te ha llamado el entrenador? ¿Sabes quién va a ser el entrenador? ¿Tiene la confianza en tu hijo? ¿En el club en el que estáis? ¿Está bien? ¿Tiene recorrido? ¿Aprende? Muchas veces los padres con todo esto están totalmente perdidos, ¿no? Y este rol de asesoramiento individual me gusta mucho, me siento muy cómodo. Con entrenadores igual. Por ejemplo, la semana pasada estaba hablando con un entrenador joven de aquí, de Fraga, con muchísimo potencial, un entrenador de aquí del Fraga, que hablábamos de eso, ¿no? De hacerle también pues
un asesoramiento individual muy ambicioso, un chaval formado en INEF. Pues me siento muy cómodo por ahí, me gusta mucho entrenar a equipo, pero seguramente mis proyectos a futuro vayan por esa vía más individualizada. Muy bien. Pues nada, con esto acabamos. Espero que a los seguidores de Fútbol de Barro les haya parecido interesante. A mí, desde luego, ya sabes que cuando hablamos compartimos mismas ideas o muy parecidas y al final nos nutrimos de uno del otro y el otro del uno. ¿Vale? Así es. Me gustaría que más adelante volvamos a tener otra charla de estas. eh, Ujú. con Será un otras placer. con otras temáticas, porque seguro en el mundo del fútbol caben tantas Sí, que, sí, que podremos sacar algo. seguro. Pues nada, Muy bien. me Venga, alegro Salva, muchas de gracias. verte y nos vemos pronto. Venga, cuídate. Chao. Un abrazo, chao.